Descendimos al punto más profundo del océano para investigar una anomalía geológica. Lo que encontramos no era una caverna, era una advertencia viva. Y no fuimos los primeros en llegar allí. Mi nombre es Darío Ferrer y durante años, trabajé como operador táctico en zonas de desastre y en bases científicas en entornos extremos, desde pozos de metano en Siberia hasta laboratorios móviles en selvas donde la naturaleza misma te engullía, pero nada me preparó para el encargo que acepté con esa mezcla de aburrimiento y arrogancia que uno desarrolla cuando cree que ya lo ha visto todo. Argos Subsea Technologies me ofreció un contrato de 6 cifras por 3 meses de rotación en una estación experimental sumergida en la fosa de Suda, un punto del Océano Índico, un agujero geológico entre placas. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Nautilus 7 era el último avance en arquitectura subacuática, una estructura modular presurizada que se armaba por segmentos, anclada con taladros sísmicos al lecho abisal. Su objetivo oficial era estudiar las condiciones extremas de vida en entornos sin luz, la presión allá abajo no se calcula en atmósferas sino en amenazas, y cada tornillo fuera de sitio equivale a una ejecución sin juicio. Llegué a bordo del Leviatán, el carguero sumergible de Argos, junto a 16 personas más, científicos, ingenieros, 2 biólogos, un oficial y un médico que temblaba cuando cruzábamos la mirada, todos parecían demasiado tranquilos, como si no supieran a dónde iban o como si supieran exactamente lo que iban a encontrar. El descenso duró más de 6 horas, encerrados en cápsulas de descenso térmico. Cuando vi Nautilus 7 por primera vez, sentí que estaba viva, no porque tuviera movimiento, sino porque parecía crecer del lecho marino como una criatura de metal y vidrio con tentáculos que se hundían en la tierra misma. Su estructura principal era una espina dorsal horizontal con módulos esféricos interconectados, cada uno de distinto tamaño, rodeados de brazos robóticos que se movían solos para mantener el equilibrio de la estación. Al entrar, todo parecía limpio, funcional, frío, como debía ser, pero hubo algo que no pude dejar de notar: los sensores de movimiento estaban orientados hacia adentro, no hacia afuera, como si esperaran que el peligro no viniera del océano sino de alguno de nosotros. Eso fue lo primero que anoté en mi bitácora. Lo segundo fue el zumbido, apenas perceptible, como un eco lejano que se colaba en las paredes de la estación. Nadie más parecía notarlo, o si lo hacían, lo ignoraban. Mis funciones eran simples: control de seguridad, registro de rutina, inspección de cápsulas y monitorización de posibles fallos estructurales por presión, nada fuera de lo habitual, al menos en apariencia. Pero el primer día, mientras revisaba los anclajes del módulo de carga, vi algo que no esperaba: una marca, una serie de arañazos paralelos sobre la carcasa exterior, como si algo hubiese intentado entrar, y lo más inquietante era que estaban limpios, recientes, como si hubiesen sido hechos. Después de la última inspección del equipo de montaje, marqué la zona, la fotografié, lo anoté en el informe, y lo olvidé. El segundo día comenzó con una inspección del módulo Epsilon, una de las unidades externas conectadas por un túnel presurizado de 40 metros, era la estación de sismografía y perforación inicial, donde se analizaban las vibraciones del lecho y se extraían núcleos de roca para estudiar los límites entre capas geológicas. Acompañé a Landvik, uno de los ingenieros de anclaje, un noruego de pocas palabras que solo parecía sentirse cómodo rodeado de maquinaria ruidosa y válvulas humeantes. El pasillo allí era más estrecho, frío, y la condensación en los tubos de ventilación hacía que el metal vibrara con una especie de temblor constante que no sabíamos si venía de fuera o de la estructura misma. Al llegar notamos que las luces estaban parpadeando, un fallo común a esa profundidad, pero había algo distinto: una vibración en el suelo que no se correspondía con el movimiento de las turbinas ni con el vaivén del agua, era más irregular, como un pulso que nacía desde abajo y subía por las plantas de los pies. Él se acercó al panel de control para reiniciar los sistemas de iluminación, pero antes de que pudiera hacerlo, ambos escuchamos un sonido. No era metálico ni mecánico, era húmedo. Como si alguien arrastrara un saco de carne mojada por el suelo. Venía del conducto de mantenimiento trasero, un acceso que debería haber estado cerrado por protocolos de seguridad. Desenfundé el aturdidor y avancé por el pasillo con la linterna encendida, esperando encontrar algún fallo estructural, tal vez un pez abisal atraído por el calor de los núcleos, aunque esa idea no tenía sentido porque todo estaba sellado y presurizado. Llegué a la trampilla de acceso y al abrirla encontré solo oscuridad y agua estancada, pero el sonido se detuvo como si lo hubieran cortado en seco al notar mi presencia, como si aquello que lo producía también pudiera sentirnos. Volvimos sin hablar,
ambos sabíamos que algo no cuadraba, pero en ese tipo de entornos uno aprende a tragar sus preguntas antes de que se conviertan en paranoia. El resto del día transcurrió entre rutinas, comprobaciones, análisis de presión y monitorización térmico, pero por la noche algo más ocurrió, algo que dejó a todos en silencio durante el desayuno del tercer día. El módulo Gamma, donde se alojaban los laboratorios de análisis biológico, registró una lectura anómala en uno de los sensores de contacto externo, un impacto suave pero continuo, como si algo empujara desde afuera con una cadencia casi animal. Los datos fueron revisados por la doctora Chen, la microbióloga jefe, quien determinó que podía tratarse de una bolsa de gas atrapada en el lecho marino, una explicación perfectamente aceptable salvo por el detalle de que el sensor seguía registrando presión constante durante 6 minutos y luego cesó repentinamente, como si la bolsa de gas se hubiera retirado por voluntad propia. Esa noche no dormí, me quedé revisando las grabaciones térmicas en la sala de control junto a los técnicos. Los monitores mostraban patrones normales, pero en una de las cámaras de visión térmica ubicada cerca del módulo Delta, en un punto ciego entre dos estructuras, apareció algo que no debería haber estado ahí, una silueta grande, deforme, con múltiples puntos de calor desplazándose lentamente por la grava. No se movía como un animal, no nadaba, no reptaba, parecía deslizarse como si no tocara el suelo realmente. Uno de los técnicos intentó reiniciar la cámara, pero en cuanto lo hizo la imagen se congeló y luego se corrompió por completo. La archivaron como fallo técnico, pero yo vi lo que vi, una forma que no se parecía a nada que hubiese visto en todo mi entrenamiento, sin ojos, sin aletas, sin simetría reconocible, solo masa en movimiento. Durante la reunión, el comandante de la misión, Rivas, descartó la anomalía como un reflejo térmico causado por los motores auxiliares, pero nadie lo creyó. Realmente, lo sabíamos por la forma en que sus manos temblaban ligeramente al pasar las diapositivas, por cómo evitaba mirar a los biólogos cuando hablaban, como si supiera algo que nosotros aún no habíamos comprendido, y al finalizar la sesión, mientras todos salían, él me detuvo con un gesto y me preguntó en voz baja si había notado las marcas en el casco exterior del módulo Epsilon. Le dije que sí, y que las había archivado en el informe, y él solo asintió como si eso confirmara una sospecha antigua que llevaba semanas arrastrando. El día después de la anomalía térmica, fue cuando el dron de exploración Hydra 4 desapareció sin explicación, en una de las galerías laterales del lecho marino, una zona clasificada como inestable en los mapas topográficos, por estar plagada de chimeneas volcánicas extintas y columnas de basalto agrietado, pero que el equipo de perforación había marcado como ruta segura. Tras semanas de estudio, el dron tenía una autonomía limitada, y estaba diseñado para explorar sin contacto físico directo con la superficie. Podía operar hasta 2 horas antes de ser devuelto o recogido por los brazos remotos del módulo Delta. Ese día fue enviado con una simple misión de reconocimiento térmico, pero a los 32 minutos de operación la señal se cortó de forma abrupta, sin error progresivo, sin degradación de señal, ni interferencias, solo silencio completo. Los técnicos intentaron reactivarlo manualmente, pero todos los comandos retornaban sin respuesta. Al recuperar los últimos 6 minutos de grabación, encontraron un archivo corrompido que fue limpiado parcialmente por el sistema, y en el que se lograba ver un segmento de vídeo sin audio, donde el dron atravesaba una formación rocosa estrecha, bordeada por columnas, que parecían dispuestas en una forma demasiado regular, como si no fueran naturales, y en el último fotograma, antes del corte, apareció algo que no correspondía con ninguna forma de vida registrada, ni con ningún objeto conocido, un cuerpo de aspecto curvado, apenas visible por la luz de la cámara, que se desplazaba fuera del campo de visión a una velocidad lenta, pero deliberada. Algo grande y que no enturbiaba el agua, como si se deslizara sin presión. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido, que venía del casco exterior de Nautilus, un eco sordo, un golpe metálico hueco, repetido 3 veces en intervalos exactos, como si alguien o algo golpeara deliberadamente con una extremidad de acero contra el blindaje. El sonido no se repetía al azar, tenía ritmo, secuencia, pausas como si esperara una respuesta. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Rivas ordenó inmediatamente activar el sistema de escaneos pasivos y cerrar todos los accesos de mantenimiento, para evitar una posible filtración de agua, aunque en realidad todos sabíamos que no se trataba de una fuga, ni de una corriente submarina, ni de fallos técnicos, porque el golpe era preciso,
siempre en el mismo punto exactamente, en el mismo ángulo, con la misma cadencia, y cada vez que se repetía, los sensores de presión internos fluctuaban en una variación mínima, como si toda la estación se estremeciera por dentro. El Dr. Ciani, uno de los biólogos marinos más veteranos, pidió que se analizara la posible correlación entre los golpes y los sonidos de ecolocalización de especies abisales no catalogadas, pero sus modelos no coincidían con nada conocido, ni con ballenas, ni con calamares gigantes, ni con radiaciones sísmicas. La frecuencia era limpia, artificial, exacta, y su origen estaba cada vez más cerca. De madrugada, el módulo de observación exterior recibió un impacto más fuerte que activó el protocolo de sellado automático. Un brazo hidráulico fue arrancado como si hubiera sido doblado por una garra, y arrojado contra el casco, donde dejó una abolladura de 40 centímetros, sin que ninguna alarma de integridad estructural lo anticipara. No era un desprendimiento de roca, era un ataque, lo sabíamos todos. La mañana del siguiente día, el módulo C dejó de responder sin previo aviso, las comunicaciones se cortaron de forma limpia, como si alguien hubiese arrancado los cables desde fuera, y lo más inquietante fue que el protocolo de emergencia no se activó, lo que significaba que nadie dentro del módulo presionó el botón de pánico, nadie intentó enviar una señal, ni marcar un fallo en los sistemas, lo que significaba o que perdieron la vida demasiado rápido, o que nunca tuvieron tiempo de entender qué estaba ocurriendo. El módulo C alojaba 3 miembros del equipo, todos técnicos de mantenimiento, asignados al sistema de refrigeración y reciclaje de CO2. Cuando el comandante me miró y dijo, «Ve tú», supe que lo que esperaba encontrar no era un mal funcionamiento, supe que algo había ocurrido que ninguno de nosotros estaba preparado para afrontar. Me equipé con uno de los exotrajes blindados, con soporte de presión extremo y respiración interna, y descendí hacia el túnel que conectaba con el módulo C, junto a Landvik y uno de los técnicos más jóvenes, que no dejaba de sudar dentro del casco, a pesar de los 30 grados bajo cero. Cuando llegamos al primer sello encontramos la compuerta semiabierta, y desactivada como si alguien la hubiera abierto desde dentro, y al entrar en el módulo principal sentimos el cambio de inmediato. El aire era más denso, no por contaminación sino por temperatura, había bajado 15 grados sin causa aparente, y el olor era espeso metálico como a óxido antiguo, a humedad acumulada, donde no debería haber humedad. Avanzamos lentamente, iluminando cada rincón, hasta llegar al corazón del módulo, donde debería haber 3 literas, 2 consolas, y una pequeña zona de carga, pero en su lugar encontramos el suelo cubierto de agua salada, que no sabíamos de dónde venía, y marcas de garras profundas en el acero, como si algo hubiera rasgado el suelo desde abajo y hubiese emergido desde la tierra misma. Las consolas estaban arrancadas del panel con precisión quirúrgica, y los cascos de emergencia flotaban en la esquina, como hojas arrastradas por una corriente, y lo más inquietante fue que no había ni rastro de los 3 ocupantes, solo los nombres en el registro activo como si siguieran allí dentro. El técnico intentó conectar un cable de diagnóstico, pero en cuanto lo hizo las luces de todo el módulo se apagaron por completo, durante 4 segundos, y cuando regresaron, su visor estaba empañado desde fuera, y él temblaba sin emitir sonido alguno. Cuando le pregunté qué había visto solo repitió lo mismo 3 veces, en voz baja, no se movía, no se movía, no se movía. La noche después de la desaparición del módulo C no dormimos, nadie hablaba de lo ocurrido con palabras directas, pero las miradas bastaban. Los técnicos mantenían los cascos puestos más tiempo del necesario, los biólogos revisaban grabaciones una y otra vez en silencio, y Rivas dejó de asistir a las reuniones diarias como si supiera que ya no había nada de lo que informar. Fue entonces cuando nos ordenaron activar los drones de patrullaje profundo, los diseñados para operar más allá del perímetro seguro, hasta 300 metros de distancia en zonas sin cartografía. Los lanzamos desde el módulo de defensa, uno tras otro, 4 en total, equipados con escáneres térmicos, cámaras de visión nocturna, y pequeñas cargas sónicas para tareas disuasorias. 1 hora después, uno de ellos registró actividad en el extremo este de la galería volcánica, una zona considerada inactiva, donde no se había detectado movimiento geológico en más de 20 años. Las imágenes eran borrosas, distorsionadas por la presión y las partículas suspendidas, pero lo que mostraban era claro: una cueva natural semioculta por una caída de escombros, dentro de la cual algo se movía. Al principio parecía un desprendimiento, pero al acercarse la cámara captó una sombra enorme, que se contraía lentamente, como un cuerpo en reposo, cubierto de placas negras curvas, y con una textura que
Parecía moverse en direcciones opuestas, como si estuviera formado por capas de músculos distintos. Dormía, si es que algo así podía dormir, pero cuando el sonar del dron activó su señal, la criatura levantó parte de su cuerpo. Fue entonces cuando lo vimos con claridad, una mandíbula circular, cubierta de dientes como pétalos cerrados, que se abrieron al captar el sonido, mostrando un orificio vibrante lleno de anillos dentados, que se extendían hacia el interior del cuerpo, y cuando abrió esa boca el dron se desintegró en menos de 2 segundos, por un impacto lateral de una de sus extremidades, una especie de brazo prensil con garras metálicas, que lo golpeó como si fuera una mosca, contra una pared. Al verla grabación en cámara lenta supe que era un depredador adaptado al entorno, con un nivel de agresividad diseñado no para alimentarse, sino para eliminar intrusos, sin previo aviso, ni advertencia. Uno de los biólogos intentó clasificarlo como un tipo de molusco cefalópodo mutado, pero la criatura no tenía órganos identificables, ni ojos, ni estructura cartilaginosa, ni movimientos rítmicos respiratorios. Era como una masa inteligente moldeada por siglos de evolución, silenciosa bajo presión, una entidad de territorio, que no entendía nuestra presencia como algo interpretable, sino como una ofensa directa, un error que debía corregirse. Al día siguiente volvió, esta vez sin drones, sin cámaras, sin sonido. La sentimos antes de verla a través de los temblores en los soportes del módulo central, y del goteo súbito de condensación en las paredes, como si la temperatura hubiese cambiado bruscamente. Los sensores de presión registraron una ola, de 20 toneladas, desplazándose desde el este hasta el núcleo de la estructura, sin causar impacto directo, como si nos estuviera rodeando, evaluando, midiendo nuestras salidas. Cuando la vimos por primera vez en directo, fue a través del cristal reforzado del laboratorio exterior. 2 técnicos gritaban mientras señalaban la ventana, y al acercarnos todos vimos la silueta pasar a menos de 3 metros del vidrio, un cuerpo que se extendía como un manto oscuro lleno de estructuras filamentosas, que se movían en ritmos diferentes, como si no respondiera a un solo cerebro, sino a varios núcleos conectados por una conciencia distribuida. Su piel era como lava endurecida. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Agrietada, brillante en algunos tramos, y mate en otros, con líneas que parecían símbolos naturales, fractals, orgánicos, de una simetría imposible, al pasar dejó una vibración, que hizo saltar las alarmas internas de integridad, y el sistema de soporte se reinició automáticamente, como si hubiera detectado una alteración tan grande que creyó que la estación estaba siendo destruida. Después desapareció sin dejar rastro. La misión del día siguiente fue una reacción impulsiva, disfrazada de protocolo, porque Rivas sabía que la criatura podía acercarse sin ser detectada, podía estudiar la estación sin que sus sensores registraran presencia, y podía tocar las compuertas sin que el metal chirriara, porque lo que fuera que era esa cosa, no se desplazaba como un animal, ni como una corriente, lo hacía como algo acostumbrado a la presión absoluta, como si la profundidad no lo aplastara, sino que lo alimentara. Se propuso entonces colocar cargas sónicas alrededor de los módulos periféricos, una medida de disuasión no letal, desarrollada para repeler grandes mamíferos marinos mediante impulsos de baja frecuencia, un gesto desesperado que no sirvió para nada. Éramos 4 descendiendo en exotrajes blindados, siguiendo una línea de cable que debía conectarse a 6 puntos de anclaje en la plataforma secundaria. Yo iba al frente, Landvik detrás, seguido por un técnico de comunicaciones llamado Rami, y un biólogo de campo que apenas había salido de la estación en toda su vida llamado Sandoval. El mar era denso como alquitrán, y la visibilidad no superaba los 6 metros, la linterna de mi casco apenas dibujaba figuras en la negrura, y cada paso sobre el lecho dejaba una huella que se borraba al instante. Colocamos las 2 primeras cargas, sin incidentes, cada una anclada con taladro hidráulico, y orientada hacia la zona este, donde supuestamente se ubicaba la cueva. Luego nos dirigimos al tercer punto, justo frente al módulo C. Fue en menos de 5 segundos cuando ocurrió un movimiento del suelo, una vibración que no fue registrada por los sensores, y luego una figura emergiendo desde abajo, directamente desde el lecho marino, como si estuviera enterrada bajo nosotros todo el tiempo. La criatura surgió girando sobre sí misma como una espiral, y golpeó a Sandoval con una de sus extremidades laterales, una especie de látigo con ganchos óseos, que lo envolvió por la cintura, y lo alzó en el agua como si no pesara nada. Sus gritos eran apenas zumbidos dentro del canal de radio, por la interferencia,
pero el sonido del traje partiéndose lo escuchamos todos, y después lo vimos flotar en pedazos, entre burbujas rojas, antes de que la criatura lo arrastrara hacia el fondo, sin esfuerzo, sin prisa, como un depredador que no tiene que huir porque domina su entorno. Intenté apuntar con el lanzador sónico, pero el impulso se desvió, como si la criatura lo detectara antes del disparo, y alterara su desplazamiento para esquivarlo. El sistema de guía se volvió loco, los datos de presión fluctuaban, y el canal de comunicación cayó por sobrecarga de señal. Volvimos corriendo, o lo que fuera correr a 11.000 metros de profundidad, donde cada paso es una pelea contra la densidad del océano. El suelo temblaba detrás de nosotros, con cada impulso del cuerpo que nos seguía. Sentíamos que el agua se volvía más pesada a cada metro, como si ella estuviera forzando el entorno a cerrarse, y solo logramos entrar al túnel de retorno cuando las luces de la estación se encendieron, activando las balizas internas, que por un instante parecieron molestarla, o al menos hacerla retroceder. El túnel tembló, cuando su cuerpo lo rozó lo suficiente para doblar uno de los soportes internos, y hacer que el metal crujiera, como si fuera plástico. Volvimos con los trajes dañados, los sistemas de soporte estropeados. Landvík no hablaba, se encerró en su cápsula de descanso y no salió durante 12 horas. El día siguiente a la pérdida de Sandoval, fue cuando activamos el protocolo ADAL, una directiva de último recurso, diseñada para permitir misiones de reconocimiento extremo, más allá del perímetro geológico cartografiado del lecho fótico, un nombre elegante, para lo que en la práctica era una misión peligrosa, autorizada solo cuando ya no quedaba nada más. El comandante nos reunió en la sala de soporte secundario, con las luces al mínimo, y los monitores desconectados, como si temiera que incluso las paredes pudieran escuchar lo que íbamos a decidir. Nos mostró un mapa, que nunca habíamos visto antes, una cartografía parcial, reconstruida a partir de escaneos fallidos durante la instalación de Nautilus, una galería natural subterránea, una red de túneles abiertos como costillas bajo la roca principal, y en el centro una cavidad anómala del tamaño de un estadio, cuya temperatura interna era 4 grados superior al entorno, y cuya forma no se correspondía con ningún modelo geológico conocido. Eso dijo Rivas. Lo que no dijo es que Argos ya lo sabía, que la fosa había sido elegida no por su profundidad, ni por su inestabilidad sísmica, sino porque ese punto exacto había generado anomalías magnéticas, desde hacía más de 20 años, y porque otras sondas antes que la nuestra habían desaparecido sin dejar registro, pero habían transmitido durante un par de segundos algo que no podían explicar, un patrón de calor, un eco estructural, como si algo gigantesco dormido bajo las placas hubiera respirado en sueños. Por eso se construyó Nautilus, por eso nos enviaron a todos allí con protocolos de contención camuflados de ciencia. El comandante lo sabía y ahora lo admitía, porque la criatura que nos estaba cazando no solo habitaba esa zona, sino que la custodiaba como un límite marcado a fuego. Yo fui el primero en aceptar bajar, no por valentía, sino porque no soportaba más la idea de quedarme esperando en un entorno donde cada sombra podía ser el fin. Llevé conmigo a Landvík y a Rami, los únicos que aún podían enfundarse un Mark VI, sin temblar de pies a cabeza, y descendimos a través de una grieta secundaria, guiados por una de las sondas térmicas menos dañadas. Los primeros 50 metros fueron normales, si es que algo puede considerarse normal a esa profundidad. Luego comenzamos a ver los restos, pedazos de estructuras metálicas incrustadas en la roca, cubiertas de sedimento y coral, cosas que no correspondían a ninguna misión registrada, partes de drones deformados, contenedores retorcidos, instrumentos corroídos que no estaban en ningún manifiesto, y luego más abajo señales de que algo más los había alcanzado, marcas de garras en los metales, costillas abiertas como si hubieran sido aplastadas por una garra hidráulica, o por una boca demasiado grande. Y finalmente llegamos al umbral de la cámara, la cúpula abisal, donde las lecturas de presión se volvieron inestables y las comunicaciones comenzaron a fallar. Lo que vimos allí no era natural, no era roca, no era coral, no era metal, era algo intermedio, una formación que parecía viva pero inerte, como si hubiera sido construida por una criatura ciega, que hubiera aprendido arquitectura por instinto, una bóveda negra rodeada de estructuras orgánicas, que se abrían como válvulas al acercarse, pero que no emitían calor, ni movimiento, y en el centro una masa envuelta en una membrana traslúcida, que latía lentamente como un corazón dormido. Era del tamaño de una cápsula de escape, y brillaba con un color entre azul y púrpura, que parecía moverse dentro de sí mismo como si la luz no saliera de su superficie, sino que la atravesara desde otro lugar.
Nos acercamos y el ingeniero se arrodilló frente a la masa, no por agotamiento, sino como si algo en su mente lo obligara a reconocer que lo que veía no debía ser tocado, ni analizado, solo observado. Pero Rami cometió el error de acercarse con un bisturí extendido, como si pudiera extraer una muestra, como si eso fuera una opción, y entonces el suelo tembló como si la presión del planeta entero hubiera cambiado durante un solo segundo, y la criatura surgió con violencia contenida como si. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Hubiera estado allí esperando a ver si cruzábamos el límite, surgió desde arriba, desde una grieta en el techo que no habíamos visto, y cayó sobre él, con un solo golpe lo partió en dos, sin esfuerzo, sin ruido como si su cuerpo fuera una rama seca. Sus restos flotaron apenas un segundo antes de que fueran absorbidos por los filamentos de la criatura. Nosotros volvimos a Nautilus sin hablar, sin mirar atrás en todo el ascenso, porque había algo en nosotros que había cambiado, porque ese lugar, esa cámara, no era simplemente una cueva, era un templo, un espacio definido por reglas que no eran nuestras y que habíamos violado sin entenderlas. Al llegar al módulo central, Rivas no preguntó, solo nos miró y supo por la expresión en nuestros rostros que ya no había margen de maniobra, que lo que se movía allá abajo no podía ser contenido, ni evitado, solo respetado, pero el problema fue, que mientras descendíamos, el sistema central de monitorización de Nautilus había intentado sincronizarse automáticamente con las lecturas térmicas del núcleo, una función automatizada, programada por los técnicos de Argos para optimizar el rastreo geológico, sin saber que el núcleo no era geología, sino biología. La sincronización activó una señal de resonancia, una frecuencia que se expandió por todo el lecho como un pulso en la oscuridad, y la criatura respondió con una alteración del entorno. La presión comenzó a fluctuar sin lógica, el agua se volvió más densa, más pesada, más viva, los módulos periféricos comenzaron a registrar microfracturas en sus sellos de presión, y las alarmas de integridad estructural se dispararon. Intentamos cortar el sistema de resonancia, pero era tarde, la frecuencia ya se había expandido, y algo en la criatura había despertado. Vimos su reacción primero en las cámaras térmicas, una forma gigantesca despegándose del fondo como una montaña que decide caminar con extremidades que se extendían en direcciones contrarias a la lógica, con filamentos que se conectaban al suelo como raíces que se arrancan a la fuerza, y luego en los sensores de proximidad que estallaban con datos imposibles, con velocidades que no podían ser reales, y presiones que no podían existir sin aplastar todo a su paso. La criatura no se acercó para observar, se lanzó como un animal que huele el miedo, como un protector al que han profanado el altar, golpeó el módulo Delta, arrancó su base, y lo arrastró hacia la oscuridad en segundos, dejando solo un rastro de cables flotando como intestinos en el agua, y luego impactó contra el laboratorio secundario, rompiendo los cristales blindados como si fueran papel, despresurizando el módulo y acabando con 2 miembros del equipo, que fueron absorbidos al vacío marino. Sin tiempo para gritar, ni para moverse. La estación entera se sacudía con cada impacto, mientras intentábamos activar los protocolos de aislamiento, pero los sistemas seguían respondiendo con retraso como si algo interfiriera, como si la propia señal de resonancia, la misma que habíamos generado sin querer, estuviera bloqueando nuestras defensas. El comandante gritaba órdenes que nadie podía cumplir, y los técnicos apretaban botones que no hacían nada, mientras el agua comenzaba a filtrarse. En ese caos, recuperamos un fragmento por accidente, no fue una operación planificada, simplemente fue algo que quedó adherido al brazo del dron de reparación, que regresó medio fundido, después caer el módulo Delta. La criatura había golpeado el brazo robótico en pleno intento de cerrar una compuerta, y al retraerse parte de su tejido quedó atrapado, entre los motores externos, apenas un trozo del tamaño de una mano, pero que pesaba como si fuera plomo líquido. Lo llevamos de inmediato al módulo médico, y allí la doctora Chen comenzó a analizarlo con las pocas herramientas que aún funcionaban. El fragmento era negro, completamente opaco al ojo humano, pero reflejaba la luz de las linternas de forma errática, como si su superficie no fuera uniforme, sino cubierta de microestructuras móviles al microscopio electrónico. Lo que vimos era imposible, una capa celular viva, sin núcleos, sin mitosis, sin patrones de degeneración, y sin evidencia de necrosis. La estructura parecía mantenerse activa, incluso separada del cuerpo principal. Lo más inquietante fue el análisis de la composición mineral, porque el fragmento no era orgánico en su totalidad, contenía fibras metálicas, similares al titanio,
entrelazadas con materia viva como una fusión perfecta entre lo biológico y lo artificial, un diseño que no podía haber sido creado por evolución, ni por azar natural, porque la estructura se repetía con simetría fráctal en niveles imposibles de replicar sin ingeniería molecular avanzada. Eso fue lo que dijo Chen. Aquella cosa había sido fabricada, o diseñada, o cultivada por algo o alguien, no con fines de supervivencia sino con un propósito que aún no comprendíamos. Lo intentamos analizar con frecuencias sónicas de baja intensidad, y el tejido vibró no de forma aleatoria, sino como si intentara responder, como si emitiera un patrón cifrado, una señal de vuelta. El biólogo de campo que quedaba, un francés llamado Marius, comenzó a trazar los patrones de respuesta, y descubrió que cada vibración del fragmento coincidía con una coordenada tridimensional exacta dentro del mapa geológico de la fosa, como si el fragmento estuviera transmitiendo una secuencia de ubicación, una ruta, hacia algo más profundo, algo que ni siquiera los drones habían detectado. Rivas no quería escucharlo, dijo que lo destruyéramos, que lo sacáramos de la estación y lo arrojáramos lejos, pero para entonces ya era tarde, porque el fragmento comenzó a calentarse por sí solo, aumentando su temperatura cada hora, como si su separación del cuerpo principal activara un sistema de retorno, o un mecanismo de emergencia. En menos de 6 horas la criatura volvió, esta vez sin sigilo, sin rodeos, llegó como una plaga, con toda su masa desplegada girando en espiral como una flor carnívora abierta en la oscuridad, arremetió contra los refuerzos externos, arrancando cables, aplastando módulos, rompiendo soportes, y haciendo temblar la estación. Sabíamos que venía por el fragmento, quería recuperarlo, porque cada parte de su cuerpo parecía ser parte de un todo consciente, como si toda su existencia dependiera del equilibrio perfecto de cada segmento, así que protegimos el fragmento, lo sellamos en una cápsula de contención. El último mensaje que enviamos a la nave nodriza fue un paquete de datos comprimido, con las coordenadas del núcleo, la grabación parcial del fragmento y una alerta de evacuación prioritaria, pero no hubo respuesta. El comandante reunió al equipo en la sala de crisis, el fragmento seguía vibrando dentro del contenedor sellado, y la criatura lo sabía, o lo sentía, o simplemente lo rastreaba por instinto, porque sus movimientos eran cada vez más precisos, atacaba los puntos débiles de la estación, y luego retrocedía como si midiera nuestras defensas antes de la acometida final. Las luces internas comenzaron a fallar una a una, y los sistemas de soporte de presión empezaron a compensar fluctuaciones que no existían, como si el agua misma se estuviera espesando alrededor de Nautilus, como si el cuerpo de la criatura alterara las leyes físicas de la fosa cuando pasaba cerca. Los alimentos envasados comenzaron a descomponerse a una velocidad anormal, los sensores de CO2 registraban niveles peligrosos, y las puertas internas se abrían y cerraban por sí solas, como si algo en el sistema estuviera intentando obligarnos a movernos, como si empujara lentamente a los supervivientes hacia un punto específico, y al revisar los planos nos dimos cuenta de que todas las rutas de escape funcionales conducían hacia el hangar de cápsulas de emergencia, la única salida viable hacia la superficie. Entonces se oyó un ruido sordo, un zumbido, una frecuencia baja, que se expandía por el suelo como si el metal mismo la transmitiera. La frecuencia no venía del exterior, venía del fragmento que ahora temblaba en su cápsula de contención, como si algo dentro de él estuviera despertando, un eco activado por la cercanía de su origen. La criatura golpeó entonces con más fuerza que nunca, impactó el módulo central con una presión tan brutal, que uno de los soportes de gravedad cedió, y el suelo se... Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Inclinó 3 grados, lo suficiente para que las compuertas de seguridad fallaran, y el laboratorio número 2 se despresurizara completamente, arrastrando consigo a 2 de los supervivientes, en un silencio que duró menos de un segundo. La evacuación comenzó con el código rojo 9A, un protocolo reservado para escenarios de implosión estructural inminente, que desconectaba los sistemas no esenciales y liberaba el acceso a las cápsulas de ascenso comprimido. Los trajes ya no servían, la presión había deformado los sellos de anclaje, y los módulos de oxígeno estaban contaminados por las variaciones de densidad del entorno, así que debíamos salir tal como estábamos, sin blindaje, sin exotrajes, solo con los trajes térmicos, y las cápsulas individuales presurizadas, que no habían sido usadas jamás fuera de simulación. Los monitores del sistema mostraban el núcleo de la estación fragmentándose, el mapa se encogía a medida que las cámaras caían una tras otra. Éramos 7 en ese momento: Rivas, Chen, Lanvik, 3 técnicos, y yo. Cuando abrimos la compuerta hacia el hangar de evacuación,
La criatura ya estaba allí esperándonos, su cuerpo cubría casi toda la entrada al pasillo principal, extendido como una membrana viva, sus extremidades prensiles, adheridas a las paredes como si hubiera crecido allí, como si formara parte de la estación. Su boca giraba lentamente mostrando los anillos de dientes en espiral, que se abrían como una flor dispuesta a devorar todo lo que se acercara. El comandante disparó el último pulso sónico que quedaba, pero no sirvió de nada. El impulso se desvió antes de tocarla, como si el aire mismo la protegiera. La doctora gritó que había una ruta alternativa, una compuerta de mantenimiento conectada al conducto de residuos, que daba directamente a las cápsulas, pero solo podía abrirse desde el panel exterior. El ingeniero no dudó, se lanzó con una barra hidráulica, y comenzó a forzar la compuerta, mientras nosotros cubríamos su avance, con luces y ruido, intentando distraerla. Rivas corrió hacia la compuerta, pero no llegó. Una de las extremidades se desprendió del techo y lo golpeó en pleno pecho, rompiéndole el torso. Su cuerpo se estrelló contra la pared dejando una mancha imposible de ignorar. Landvik logró abrir la compuerta, y comenzó a gritar que pasáramos, que corriéramos sin mirar atrás, y lo hicimos, no porque tuviéramos esperanza, sino porque el instinto aún era más fuerte que el pánico. La criatura intentó alcanzarnos, una vez más su cuerpo bloqueaba la mitad del túnel, pero al parecer el contenedor del fragmento le afectaba, o le repelía, porque en cuanto lo alzamos entre nosotros, y lo empujamos contra la pared, la criatura se detuvo, tembló, y luego se retiró lentamente como si no pudiera acercarse más. Entramos al hangar como si saliéramos del infierno, y encontramos las cápsulas alineadas como sarcófagos, listos para ser sellados, una por cada superviviente. Nos metimos. Sin hablar, cada uno encerrado con su propio pánico, pulsamos el sistema y sentimos el primer empuje hacia arriba, una aceleración brutal, que comprimía el pecho. El último vistazo que tuve de Nautilus fue a través del visor posterior de la cápsula, un destello de luces, un cuerpo gigantesco enroscándose sobre sí mismo alrededor de una estructura cayendo, una boca cerrándose como si engulliera los restos de algo sagrado para evitar que ascendiera con nosotros. El ascenso fue una sucesión de latidos distorsionados, la cápsula vibraba con cada metro superado, el oxígeno sabía a óxido viejo, y la pantalla de monitorización mostraba solo números de profundidad. Pasaron casi 7 minutos antes de que la primera señal de superficie apareciera, una lectura parcial de telemetría enviada desde la plataforma Argos 5. La cápsula salió finalmente del agua, con un chasquido brutal, y la compuerta se abrió, para dejar pasar la luz de un cielo gris y silencio. Encontré a Chen en la plataforma 1, arrastrándose fuera de su cápsula, con los ojos hundidos como si hubiera envejecido 10 años durante el ascenso, y a Landvik lo encontré sentado junto al motor principal, sin casco, y sin expresión, miraba hacia el agua como si esperara que algo surgiera de nuevo desde abajo. Subimos al centro de control y tratamos de activar los sistemas, pero la mayoría estaban en modo de reinicio, y al revisar los registros, descubrimos que todas las transmisiones enviadas desde Nautilus habían sido recibidas, y luego redirigidas a un canal cifrado sin destino declarado, como si hubieran sido captadas, filtradas y luego borradas del sistema operativo. Intentamos comunicarnos con la costa, pero el sistema satelital no respondía, ni los canales de emergencia, ni las frecuencias militares. Todo era estática, excepto una señal que repetía un código en bucle, una serie de números, que al principio no reconocimos, hasta que la doctora lo leyó en voz alta, y se quedó en silencio, porque eran las mismas coordenadas del núcleo que habíamos explorado, el punto exacto donde estaba la cámara viva donde el fragmento fue arrancado. Nos recogieron al amanecer, sin sirenas, sin protocolos de rescate, ni dispositivos de descontaminación, solo un helicóptero negro sin insignias, que aterrizó sobre la plataforma con la precisión de quien ya conoce el sitio. 2 hombres salieron del aparato con trajes de contención y tabletas en las manos sin mediar palabra, solo señalaron hacia el borde de evacuación, y revisaron el fragmento con un escáner, que emitió un sonido breve como un latido digital, luego lo sellaron en una cápsula nueva, más pequeña, más compacta, como si ya supieran exactamente cómo contenerlo y dónde colocarlo. No nos hicieron preguntas, no tomaron notas, no ofrecieron ayuda médica, solo indicaron que subiéramos al helicóptero con la misma frialdad con la que se transporta un contenedor, y no un ser humano. Durante el vuelo nadie habló, y el paisaje debajo parecía un mapa de otro planeta, con un océano interminable sin señales de vida, sin barcos, sin aves, sin olas, solo una planicie líquida. Aterrizamos en una base,
que no estaba en ningún registro satelital, una instalación gris, enterrada en un acantilado, donde el mar golpeaba sin vida. Al llegar nos separaron, nos llevaron por pasillos distintos, sin cámaras visibles, solo paredes lisas blancas sin reflejo como si la luz no rebotara en ellas. Me encerraron en una sala con una mesa de acero, y una silla sin respaldo, una luz cenital, y un micrófono apagado frente a mí. Estuve allí horas, o días, no sé, porque en ese lugar el tiempo se pasaba como si no existiera, o como si no importara. Finalmente entró un hombre vestido de civil, con un reloj negro, y un anillo que no reconocí, pero que llevaba grabada una espiral apenas visible. Se sentó sin decir su nombre, abrió una carpeta y me preguntó qué recordaba de lo ocurrido en Nautilus. Respondí con una versión suave, sin los detalles, sin las palabras clave, sin el fragmento, sin el núcleo, sin la criatura, solo fallos técnicos, accidentes, errores de cálculo. Él no reaccionó, ni cambió el rostro, ni anotó nada, solo me miró como si ya supiera la historia completa y esperara a ver qué parte elegía omitir. Luego dijo que los análisis descartaban cualquier agente tóxico que pudiera justificar alteraciones psicológicas, y que lo mejor sería que me quedara un tiempo en tierra para procesar el trauma, porque lo ocurrido en Nautilus no era responsabilidad de nadie, y sería clasificado como pérdida por derrumbe estructural, sin víctimas registradas, lo dijo. Con voz neutra, sin amenaza. Cada palabra era para recordarme que lo que habíamos visto no debía ser contado. Me dieron un pasaporte nuevo, sin sellos, un contrato de confidencialidad sellado, y una dirección donde supuestamente recibiría apoyo psicológico, pero nunca llegué a ir, porque desde el momento en que crucé la puerta, supe que todo lo que éramos había sido borrado, que no quedaba ningún registro de ninguno de nosotros, que los nombres estaban tachados, los rostros archivados, y los informes triturados. Pasaron 2 semanas desde que salí de aquella base sin nombre, y durante esos días me moví sin rumbo, por ciudades pequeñas donde nadie hacía preguntas, y los hoteles no pedían identificación. Cambié de ropa, quemé la que llevaba, y guardé solo una cosa, el chip de seguridad interno del traje Mark VI, que logré extraer antes del ascenso, un microdisco térmico, con un bloque de memoria cifrado, donde sabía que podían quedar restos del protocolo ADAL, imágenes parciales del descenso, datos incompletos del fragmento, registros ambientales, o incluso solo errores de sistema, pero cualquier cosa era mejor que nada. Volví a conectarme a una red privada, en un cibercafé, de madrugada, ocultando mi rastro con proxies falsos, y programas de enmascaramiento, y comencé a buscar menciones a la operación Nautilus 7, pero lo único que encontré fueron artículos antiguos de prensa corporativa, todos con las mismas frases vacías, sobre innovación oceánica y avances en ingeniería abisal. No había mención del derrumbe, no había registro de accidente, ni siquiera rumores científicos, solo un par de notas de blog eliminadas por orden judicial, y una publicación anónima en un foro cerrado, donde alguien afirmaba haber escuchado una señal extraña en la frecuencia de 3.1 kHz, durante una expedición pesquera frente a la costa del Índico. Una frecuencia que reconocí de inmediato, porque era la misma que el fragmento emitía al vibrar en el contenedor. Comprendí entonces que la señal seguía activa, y que tal vez el fragmento había sido duplicado, o que su presencia seguía afectando el entorno, incluso fuera del océano. Me obsesioné y durante días dormí poco, comí mal, y recorrí servidores abandonados, buscando cualquier eco de Nautilus, hasta que encontré algo, no por accidente, sino porque estaba escondido, esperando una visita. Un archivo comprimido oculto, dentro de un antiguo manual técnico, de una misión de perforación del año 2004, firmado por una subsidiaria de Argos, que supuestamente se había disuelto una década atrás. El archivo contenía fotos en baja resolución, de una estructura abisal similar al núcleo que vimos bajo la fosa, pero cubierta por una costra calcificada como si llevara siglos allí, una cámara viva, sellada en la roca del lecho marino, con cables conectados desde una cápsula externa, y lo más inquietante eran las notas a pie de foto, porque no estaban escritas por científicos, sino por ingenieros de biointegración. Hablaban de conectividad con tejido no terrestre, de respuesta orgánica al estímulo sónico, de adaptación progresiva al entorno terrestre. No era una exploración, era una integración, como si no hubieran bajado a descubrir, sino a activar algo que sabían que estaba allí, algo que habían tocado antes y que habían vuelto a buscar. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios.
comprendí que Nautilus 7 no fue una misión de prueba, ni una estación científica, fue una plataforma de extracción disfrazada, una operación encubierta para recuperar una tecnología viva, que había sido enterrada a propósito tiempo atrás, no por un desastre natural, sino por una decisión deliberada. Alguien o algo había encerrado aquello bajo kilómetros de presión, bajo una trampa perfecta hecha de oscuridad y silencio. Argos fue la primera organización en violar ese sello, no para estudiarlo, sino para replicarlo, para venderlo, o para usarlo en lo que fuera que imaginaran posible. Entendí entonces que nosotros fuimos solo variables de prueba, operadores logísticos descartables, herramientas biológicas para medir el comportamiento del ente y del entorno en condiciones activas, y que nada de lo que vivimos fue improvisado. Por eso las cápsulas funcionaron, solo cuando el fragmento estuvo dentro. ¿Por qué no? Éramos los objetivos, éramos los vectores. Ahora que habíamos regresado sin pruebas, sin grabaciones, sin nombres, lo único que nos quedaba era este silencio meticuloso, el silencio de una corporación que sabe que el verdadero poder no está en ocultar la verdad, sino en diseñar un mundo donde nadie se atreva a buscarla. Lo estoy grabando todo en este momento, desde una habitación de hotel en un pueblo que no aparece en los mapas, donde la única red disponible es una señal abierta de un restaurante cerrado por quiebra, donde nadie hace preguntas, y donde los espejos están velados por el salitre del mar, que no deja de golpear la costa, con un ritmo que me recuerda al latido del fragmento allá abajo. Cada palabra la registro en doble formato, en papel, y en audio en una grabadora de los años 90 que compré. He codificado los archivos en partes, y los he subido a servidores ocultos, que he camuflado dentro de archivos de música sin copyright, y dentro de imágenes corrompidas, porque sé que me están buscando. No lo hacen de forma obvia, no envían coches negros, ni agentes con gafas oscuras, no necesitan hacerlo, porque el silencio es su mejor arma y el olvido su herramienta. El archivo que estoy creando no es para convencer a nadie, ni es para probar nada, porque ya no hay pruebas, solo una historia que debe contarse al menos una vez con la verdad completa, sin censura, sin filtros, sin versiones oficiales. Por eso dejo este registro, por si alguien lo encuentra. Por si Argos desaparece y alguien cree que eso los hace menos peligrosos. Ellos no son una empresa, son un concepto, un protocolo, una voluntad disfrazada de innovación. Y si alguna vez te topas con un archivo sin nombre que contenga coordenadas borrosas, si alguna vez abres una carpeta llamada Nautilus que parece vacía, pero contiene ruido blanco, si alguna vez encuentras una grabación donde se escuche algo parecido a una respiración grabada bajo toneladas de agua, no la borres, no la ignores. Escúchala, porque puede ser lo único que quede de nosotros, los que bajamos demasiado hondo y aprendimos que hay puertas que se abren solas cuando dejas de creer que existe el fondo. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.